Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Javier viajaba solo a través del bosque, buscando alejarse del ruido de la ciudad y las preocupaciones que lo consumían. Su destino era una pequeña cabaña abandonada que había heredado de un tío lejano, un lugar remoto donde esperaba encontrar paz y silencio. El cielo comenzó a oscurecerse mientras avanzaba por el camino de tierra. Los primeros truenos retumbaban a lo lejos y la lluvia empezó a caer con fuerza. Javier aceleró el paso, sintiendo la creciente urgencia de refugiarse. Finalmente llegó a la cabaña, una estructura vieja y desgastada, con ventanas tapiadas y la puerta crujiente. Entró apresurado y cerró con seguro. Afuera, la tormenta se desató con furia. Relámpagos iluminaban el bosque y el viento aullaba entre los árboles. Mientras la lluvia golpeaba el techo, Javier encendió una vela y se sentó en una vieja silla de madera. Intentó calmar sus nervios, pero entonces escuchó algo que no esperaba. Un susurro leve, como un murmullo de voces que se mezclaban con el ruido de la tormenta. Al principio pensó que era su imaginación, pero los susurros crecieron en intensidad, pronunciando su nombre con una cadencia extraña y lenta. «Javier, Javier», decía la voz, arrastrando cada sílaba con un tono casi hipnótico. Javier se levantó, inquieto. Revisó las ventanas y puertas, pero no había nadie. Afuera la tormenta seguía, y el bosque parecía absorber el sonido. Los susurros persistían, provenientes de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Confundido y asustado, intentó concentrarse en la realidad. ¿Acaso era solo el viento? Su mente jugando trucos por el aislamiento. Sin embargo, cuanto más intentaba ignorar esos susurros, más se volvían insistentes, acercándose como si la tormenta misma estuviera viva, intentando comunicarse con él. Javier se tumbó en el viejo sofá, cubriéndose con una manta mientras la tormenta rugía afuera. Cerró los ojos, intentando descansar, pero los susurros se convirtieron en un grito ahogado. Una voz desesperada que parecía suplicar ayuda desde dentro del viento. Cuando despertó, todo estaba en silencio. La tormenta había cesado y la mañana comenzaba a asomar. Javier sintió un alivio pasajero, pero un detalle lo perturbó. La puerta de la cabaña estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Salió y caminó por el bosque, tratando de entender qué había pasado durante la noche. Pero el bosque no parecía el mismo. Los árboles estaban envueltos en una neblina densa, y el aire tenía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo indefinible. Mientras avanzaba, volvió a escuchar el susurro, ahora más nítido y claro, como si proviniera del propio bosque. «Javier, vuelve». La voz parecía venir de un lugar cercano, pero invisible. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Decidió seguir el sonido, adentrándose cada vez más en el bosque. La neblina se hizo más espesa, y la sensación de ser observado crecía. El corazón de Javier latía con fuerza mientras la sombra que se extendía en el claro parecía cobrar vida propia. La neblina era ahora como un manto oscuro que se arremolinaba a su alrededor, y la voz se volvió un susurro urgente y casi paternal. «Javier, siempre has estado aquí, eres parte de nosotros». Intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo, como si el bosque mismo lo sujetara. La sombra empezó a tomar forma, una figura oscura y borrosa, casi humana, cuyos ojos brillaban con una luz tenue y fría. El aire se volvió denso, y Javier sintió una mezcla de miedo y extraña calma, como si algo dentro de él reconociera a esa presencia. «No temas», susurró la sombra.
Aquí terminarás lo que empezaste. Aquí te unirás al ciclo eterno. Javier luchó contra esa fuerza invisible, pero la oscuridad lo envolvía con una suavidad aterradora, arrastrándolo hacia un silencio profundo y absoluto. En ese instante, recordó fragmentos de sueños y susurros que habían marcado toda su vida, fragmentos que hasta ahora había ignorado. Un calor extraño comenzó a recorrer su cuerpo, mientras la sombra lo absorbía lentamente. Y entonces, justo antes de perder la conciencia, escuchó un último susurro, un eco que parecía surgir desde lo más profundo del bosque. Bienvenido a la tormenta eterna, Javier. Cuando el sol volvió a asomar en el claro, solo quedaba silencio. No hubo rastros de Javier, solo la tormenta, que esperaba pacientemente el siguiente llamado. Nunca pensé que diría esto, pero echo de menos trabajar solo con animales. Soy taxidermista. Lo heredé de mi padre, que a su vez lo heredó del suyo. Teníamos una pequeña tienda cerca del centro, especializada en piezas de caza. Ciervos, jabalíes, algún zorro. Nada raro. Trabajo artesanal, paciente. Nunca me importó el olor ni la sangre seca. Con el tiempo uno se acostumbra. Pero hace 3 meses todo cambió. Un hombre vino por la tarde, justo antes de cerrar. No dio su nombre, no preguntó por tarifas. Solo puso una maleta sobre el mostrador y dijo: «Restaure esto como si siguiera vivo». Al principio pensé que era una broma, pero al abrir la maleta sentí cómo se me helaba el cuerpo. Dentro había una mano humana, cortada limpiamente por la muñeca. Estaba bien conservada, sin rastro de descomposición, envuelta con esmero en seda negra. Tenía anillos, uñas limpias, piel pálida. No había duda. Era real. Quise llamar a la policía, pero el hombre ya se había ido, ni rastro de él. Y lo peor fue que al intentar tirar la mano, no pude. Mis dedos no respondían. Estuve horas en shock. Cuando desperté del estupor, ya la estaba limpiando, preparándola como cualquier otra pieza, con pinzas, con precisión, como si fuera lo más natural del mundo. La dejé en una vitrina del taller, esperando que alguien viniera a buscarla. Nadie lo hizo, pero a la noche siguiente, otra maleta apareció, sin que nadie la dejara. Cerré el local con llave, revisé cámaras, nada. Esta vez era un pie, luego una oreja, luego una mandíbula. Cada pieza llegaba con instrucciones: coser, tensar, rellenar, darle vida, no cambiar nada. Y yo lo hacía, no porque quisiera, sino porque algo en mi cuerpo me obligaba, como si mis manos actuaran por sí solas. La tienda empezó a oler distinto, ya no a químicos ni cuero curtido, sino a algo más dulce, como a piel caliente. Y una noche lo noté. Frente al espejo, después de ducharme, vi que mi pecho tenía una cicatriz que no recordaba. En el hombro izquierdo, una línea de puntos, como si alguien me hubiera cosido una parte nueva. Mi piel era distinta, más clara, como la de la mano de la primera maleta. Toqué el borde y sentí cómo se movía ligeramente, como si lo que llevaba puesto no fuera mío. Desde entonces ha sido peor. Cada maleta nueva no solo trae piezas, sino también pequeños objetos, un collar, un reloj, una foto desgastada, como si esas partes tuvieran historia. Y cada vez que termino una nueva pieza, sueño con personas que no conozco, una mujer que llora en una cama, un hombre corriendo por un bosque, una niña mirando por una ventana. A veces me despierto con su voz en mi cabeza, o con sus emociones pegadas al cuerpo. Estoy perdiendo el control. Anoche llegó una maleta más grande. Dentro el torso completo de un hombre, sin rostro, solo carne. Y un papel. Ya casi estás completo. Desde la llegada del torso,
No he vuelto a dormir bien, no porque tenga miedo, sino porque siento que no lo necesito. Hay algo en mí que se mantiene despierto, incluso cuando cierro los ojos, como si una parte distinta tomara el relevo. Y cuando me miro al espejo por las mañanas, no siempre me reconozco. Los cambios son sutiles pero constantes. Mi ojo derecho, que siempre fue marrón, ahora es gris. Mi voz, más grave. Hay una cicatriz detrás de mi oreja que antes no estaba, y noto cómo se mueve cuando respiro, como si ocultara algo debajo. La maleta con el torso trajo también una caja pequeña. Dentro, una lengua, humana, aún húmeda. Con ella venía un papel. Ahora podrás decir lo que ellos no pudieron. Desde entonces, cada vez que abro la boca escucho palabras que no reconozco, idiomas que jamás aprendí, nombres que nunca dije. Ayer, mientras hablaba solo, me oí susurrar. Ella sigue en el armario. No sé a quién me refería, pero algo en mi cuerpo se tensó, como si supiera exactamente de qué hablaba. Decidí revisar todo el taller. Cierro, apago luces y empiezo a abrir cajones, cajas, incluso los compartimientos ocultos de las vitrinas viejas de mi padre. Y entonces la encontré, una carpeta negra, sin nombre, oculta bajo el suelo falso del escritorio. Dentro había fotos, escenas, todas en blanco y negro, todas de cuerpos humanos, algunos completos, otros en partes, todos con costuras, como si alguien antes que yo ya hubiera hecho esto. En la última imagen aparece mi padre, más joven, con una sonrisa torcida. Está frente a una figura enorme, armada con distintas partes humanas, una especie de muñeco grotesco, como una criatura a medio terminar. En la esquina inferior de la foto, garabateado con bolígrafo: «Faltas tú». Me temblaban las manos. Volví al taller. Quise quemar todo, las piezas, los papeles, las vitrinas, pero cuando encendí un fósforo, la llama se apagó sola. El aire se volvió espeso, como si algo me estuviera observando. Entonces sonó la campana de la puerta. Era de noche, la tienda cerrada, pero la campana sonó igual. Y ahí, en el suelo, había otra maleta, más grande, más pesada. La abrí con el corazón en la garganta. Dentro no había partes humanas. Había ropa, exactamente la que yo llevaba puesta en ese momento. Pantalones, camisa, zapatos, doblada con cuidado. Y un último papel. Ahora eres lo que dejaste entrar. A veces pienso que ya no soy un hombre, sino una colección de decisiones ajenas, de miembros prestados y memorias que no reconozco como mías. Desde que abrí la última maleta no he vuelto a vestir mi propia ropa. La que llevaba dentro me queda perfecta, como si hubiese sido hecha a medida, como si me hubiese estado esperando. Pero al ponerla, sentí que algo se cerraba, como una puerta dentro de mí. Esa noche dormí, o al menos eso creí. Desperté frente al espejo, de pie, sin recordar cómo llegué allí. No estaba solo. Reflejado a mi lado vi un rostro que no era el mío, pálido, de mandíbula partida y ojos negros como aceite. Pero cuando miré a mi lado, no había nadie, solo yo. O eso me dije. Ese mismo día comencé a notar que las costuras en mi piel, esas pequeñas cicatrices que parecían suturas antiguas, comenzaron a abrirse. Pero no sangraban. Mostraban otra piel debajo, más tersa, más oscura, como si estuviera mudando de cuerpo o revelando el verdadero. Bajo la luz del taller, todo parecía más claro. Las piezas que me habían enviado, las manos, los ojos, el torso, no eran restos humanos normales, eran contenedores. Cada uno albergaba un fragmento de conciencia, una historia atrapada en la carne. Y ahora todas ellas vivían en mí. Esa noche encendí la radio del taller. Un sonido estático llenó el aire, y una voz suave, como susurrada desde otra dimensión, dijo: «Completa el cuerpo, devuélvenos lo que nos pertenece». Mi padre lo había intentado antes. Lo supe con certeza.
Él recolectó piezas, intentó ensamblar algo, pero fracasó, porque le faltaba lo esencial, la voluntad de ceder. Yo ya no tengo esa voluntad. Mi cuerpo se mueve solo a veces. Mis pensamientos no siempre son míos. Y cuando me detengo frente al espejo, los otros rostros que han habitado estas partes se asoman por un instante. Me sonríen, me dan las gracias. Hoy llegó la última pieza, una cabeza, la mía, exactamente igual, pero con los ojos cerrados y la boca cosida con hilo rojo. La dejé sobre la mesa y lo comprendí todo. Yo ya no estoy aquí, no como antes, no como individuo. Soy la suma de los que fueron, una máquina de carne, un testigo viviente de los que no pudieron hablar. He cerrado la tienda, para siempre. Y cuando oscurece, los escucho moverse dentro, no en las vitrinas. Dentro de mí, ya no soy el artesano, soy la obra. No suelo recibir paquetes, mucho menos sin remitente, pero ahí estaba. Una caja pequeña, envuelta en papel marrón rugoso, con mi nombre escrito a mano. Nada más. Ni sello, ni dirección de origen. Como si la hubiese dejado alguien personalmente. Lo más extraño era la nota pegada encima. No abrir antes de la medianoche. Todo en mayúsculas, letras temblorosas. Pensé que sería una broma de algún amigo. Una especie de juego o regalo raro. La dejé sobre la mesa y me olvidé por un rato. Pero cuanto más la miraba, más incómoda me sentía. No había forma de saber si alguien había entrado en casa. No había cámaras. No tenía timbre con grabación. Nada. Solo yo, la caja y esa maldita nota. Cuando llegaron las 23:47, ya había decidido que no iba a esperar. Si alguien quería jugar conmigo, yo iba a jugar a mi modo. Abrí la caja. Era más pesada de lo que parecía. Dentro había otra caja más pequeña, forrada en terciopelo negro. Y dentro de esa, algo aún más extraño. Una figura, pequeña, de unos 15 centímetros. Era yo, exactamente yo. Mi misma ropa, mi misma expresión, incluso las cicatrices pequeñas que tengo en las manos. Todo, con un nivel de detalle enfermizo. Y había algo más. Los ojos estaban cerrados. No entendía nada. Un modelo 3D, una impresión ultra realista, una especie de muñeco personalizado. Miré la nota otra vez. No abrir antes de la medianoche. Un escalofrío me recorrió. Lo dejé sobre la estantería y me fui a dormir, con la firme intención de olvidarme del asunto. Pero a las 3:14 de la madrugada me despertó un ruido sordo, como si algo hubiese caído. Encendí la luz. Todo parecía normal, hasta que miré la estantería. La figura estaba en el suelo, pero no rota, de pie, de frente a mi cama, y sus ojos estaban medio abiertos. La figura seguía en el suelo, de pie, inmóvil, pero ya no tenía los ojos cerrados. Los tenía entrecerrados, como si estuviera a punto de despertar. No soy de asustarme fácilmente, pero juro que algo me decía que no debía tocarla. Aún así, lo hice. La tomé con cuidado, temblando un poco, y la metí de nuevo en la caja. Puse la caja dentro de un cajón, lo cerré con llave y me obligué a volver a dormir. O lo intenté. Al día siguiente tenía la puerta del cajón abierta de par en par, y la caja estaba sobre mi almohada. No sé cuánto tiempo pasé mirándola. Era imposible. Nadie más tenía la llave. Nadie había entrado. Era como si esa cosa quisiera estar cerca. Intenté deshacerme de ella. La arrojé a un contenedor varias calles más allá. Esa noche la encontré sobre la mesa de la cocina. Tenía los ojos completamente abiertos y la expresión de su cara había cambiado. Ya no parecía neutra, parecía molesta. Desesperado la llevé al campo. Cavé un hoyo profundo y la enterré. Regresé a casa exhausto, cubierto de tierra y sudor. Me aseguré de cerrar todo bien, y por primera vez en días, dormí profundamente. Hasta las 23:59, cuando un golpeteo suave me despertó. Venía del armario. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Me levanté con el corazón martillando. Abrí la puerta de golpe,
Y ahí estaba, la figura, de pie entre mis camisas, con una expresión idéntica a la mía en ese momento. Los ojos abiertos, la boca entreabierta, como un reflejo enfermizo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue notar que una de mis camisas estaba cubierta de tierra fresca, y dentro del bolsillo había una nueva nota. No abrir antes de la próxima medianoche. Escrita con mi propia letra. Desde aquella noche algo cambió. No en la figura, en mí. Me costaba reconocer mi reflejo. A veces pasaba frente al espejo y por un segundo la imagen no se movía conmigo, como si algo me observara desde dentro. Dormía poco, comía menos, y cada medianoche, sin falta, la figura aparecía en un nuevo lugar de la casa. Un día sobre el microondas, otro sentada en el borde de la bañera, siempre con una nota distinta, siempre escrita con mi letra. Faltan 3. Aún no es la medianoche correcta. ¿Estás recordando? ¿Recordando qué? ¿Era una alucinación? ¿Un brote psicótico? Fui a ver a un psiquiatra. Le conté todo. Me miró en silencio durante un rato. Luego escribió algo en su libreta, se levantó y salió del despacho sin decir palabra. Nunca volvió. Cuando fui a mirar la libreta solo había una frase. No debiste abrirla. Esa noche la figura no apareció. Lo hizo yo, o alguien exactamente igual a mí, sentado en el sofá, respirando como yo, parpadeando como yo. Lo observé en silencio desde el pasillo. Y en ese momento supe algo. Yo ya no era el original. O tal vez nunca lo fui. La figura, la caja, las notas, eran partes de un ciclo que yo estaba repitiendo. ¿Y si no era una maldición? ¿Y si era una advertencia? ¿Y si abrir la figura no era el error, sino lo inevitable? Faltaban segundos para la medianoche. Sentí un impulso irrefrenable. Me acerqué a la figura, la tomé por última vez y vi que sostenía algo en sus manos. Una llave. Abrí la caja una vez más. Dentro ya no estaba ella. Estaba una copia exacta de mi apartamento, en miniatura. Y dentro de esa maqueta, una figura diminuta, sentada en el sofá, idéntica a mí. Y entonces la figura real, la que tenía en las manos, giró la cabeza por sí sola y me susurró: ahora tú eres el que observa. La luz de la casa parpadeó. Sentí que caía hacia adentro de mí mismo, como si la caja me absorbiera. Y lo último que recuerdo es el reloj digital marcando las 00:00. Desde entonces mi cuerpo sigue aquí. Hace las cosas de siempre. Habla como yo, pero no soy yo. Yo estoy dentro, observando, esperando a que alguien más abra la caja. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.